15:05 en toda la República Argentina. Y nos vamos a comunicar ahora con nuestra compañera Thaís Gadea Lara. Hola, buenas tardes, Thaís, ¿cómo estás? Hola, Dani, ¿cómo estás? Ay, qué seria, me recibió seria hoy. ¿Por qué no? Hola, bien, ¿cómo estás? Muy seria, me asusté. No. Está bien, concentrada porque tenemos tres temas y realmente los tres son importantes. Comencemos con el primero, aire puro. ¿Celebramos el día? Sí, aire limpio. Ayer seguramente en las redes sociales vieron que se habló mucho sobre cómo es nuestro impacto en la contaminación del aire. Y vos sabés que ayer fue la primera vez que se celebró el Día Internacional del Aire Limpio, que justamente lo que busca es informar, ¿no? Y promover acciones por parte de todos los actores, o sea, desde los gobiernos, las empresas y hasta la sociedad civil, para justamente reducir la contaminación del aire y garantizar un aire limpio para todos. Y es una temática que es de gran relevancia por dos motivos. En primer lugar, porque según datos de la Organización Mundial de la Salud, 9 de cada 10 personas en el mundo están expuestas a altos niveles de aire contaminado, o sea, más del 90% de la población mundial, y eso obviamente tiene consecuencias no solo para la salud del ambiente, sino también para nuestra salud. Y en segundo lugar, el contexto no es menor que haya sido justo este año la primera vez que se celebra por la pandemia. ¿Te acordás que habíamos hablado ya de algunos primeros estudios científicos que evidenciaban, ¿no?, cómo aquellas personas que históricamente estuvieron más expuestas a aire contaminado y después contraían la enfermedad del nuevo coronavirus, los síntomas eran mayores e incluso aumentaba, ¿no?, el riesgo de mortalidad por la nueva enfermedad. Entonces, acá de nuevo esta relación, ¿no?, entre lo que le ocurre al ambiente y lo que le ocurre también a la salud humana, y por eso la necesidad, ¿no?, de atacar todo o de actuar todo en conjunto. Por eso es que ayer se puso el foco en cuáles son las causas de la contaminación atmosférica y también cuáles son aquellas acciones que nosotros como individuos podemos hacer, que si querés te las cuento después de que veamos una partecita de lo que fue el mensaje que dio Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas. Lo vemos. Around the world, 9 out of every 10 people breathe unclean air. Air pollution contributes to heart disease, strokes, lung cancer, and other respiratory diseases. It causes an estimated 7 million premature deaths every year, predominantly in low and middle income countries. Air pollution also threatens the economy, food security, and the environment. As we recover from the coronavirus pandemic, the world needs to pay far greater attention to air pollution, which also increases the risks associated with COVID-19. Y ahí como él planteaba, ¿no?, esta relación de la contaminación atmosférica con el impacto que tiene en nuestra salud. Y vos sabés, Dani, que quizás nosotros recién ahora, ¿no?, nos empezamos a dar cuenta, pero por ejemplo el uso de barbijo ya era muy común en Asia, justamente por la contaminación del aire en países como China, Japón o Corea del Sur. ¿Y por qué? Porque justamente ahí, en función de la calidad del aire de cada día, se toman determinadas decisiones, como por ejemplo si ese día podés salir a correr al aire libre o no, si incluso podés abrir la ventana o no, porque puede entrar, ¿no?, lo que se considera como aire sucio. Hay una app que se llama Air Visual, que Air, digamos, y visual, que uno puede ver incluso acá cuál es la calidad del aire en la ciudad de Buenos Aires. Y por ejemplo, yo la chequeé cuando, te acordás, vino el humo del fuego, el humo de los incendios en las islas del Delta del Paraná, y ahí, por ejemplo, la calidad del aire estaba moderado. Se recomendaba ese día que las personas de riesgo no salgan a hacer actividad afuera. Entonces, creo que nos hace falta todavía, ¿no?, tomar conciencia de cuál es esa relación que tenemos con la calidad del aire. Y como acciones que nosotros podemos hacer para reducir la contaminación van desde algunas que nos estamos viendo obligados ahora en la pandemia, como priorizar andar en bicicleta en lugar de usar el vehículo particular, así como también usar eficientemente la energía. Y otra cosa es reducir y separar, ¿no?, correctamente los residuos. Sí, perdón, que ibas a decir. Dos cosas. Primero, que 9 de cada 10 personas, digamos, no tenemos aire puro, un aire impuro, es un dato realmente tremendo. Y recordaba también cuando empezó todo esto, cuando empezó la pandemia, que estábamos todos en casa, que te acordás que yo te decía, vengo al canal y siento el aire distinto, se veía mucho más diáfano.
Digo, qué bueno, y vos decías, hay que ver qué pasa cuando todo se reactive. Y ojalá podamos al menos espero que haya servido para tomar conciencia cómo es realmente estar transitando el aire puro, que imagino que no solamente ha pasado acá, ha pasado en ciudades, no sé, por decir alguna, Santiago de Chile, que tiene una gran polución, de poder ver realmente, es realmente notoria la diferencia, pero al volver a movilizarse todo vuelve a ser como antes, y ahí es donde están las acciones, y no solamente, como bien decís vos, Thaís, esperar las acciones de los gobiernos, la acción individual que uno puede hacer. Sí, y el sector privado también, porque como vos bien decís, sobre todo cuando fue los primeros meses, ¿no? Totalmente. Del aislamiento más estricto, tanto acá como en ciudades europeas, como en ciudades también de China, se registró una reducción en los niveles, ¿no?, de contaminantes en el aire. Pero a medida que se fueron reactivando las actividades, sobre todo el transporte a base de combustibles fósiles y la industria, ¿no?, también a base de combustibles fósiles, es que ahí de nuevo se volvió a los niveles anteriores, y en algunos casos incluso aumentó, ¿no?, por cómo se buscó reactivar la actividad económica y las actividades diarias. Entonces, eso también demuestra, no significa que tenemos que estar paralizados para que no haya contaminación del aire, pero sí dónde son los sectores en donde tienen, ¿no?, que producirse ciertos cambios, que veremos si por el contexto, ¿no?, de la pandemia, por ejemplo, que en las grandes ciudades se priorice más la peatonabilidad y el uso de la bicicleta, eso sí puede traer también, ¿no?, aparejado, además de responder a la crisis sanitaria, responder a la crisis climática y a la contaminación atmosférica. Veremos, fue la primera vez ayer que se celebró esta fecha, si tiene, ¿no?, también repercusión en lo que son los famosos planes de recuperación post-pandemia que se van a implementar en los distintos países. Y me meto con esto en el segundo tema, que vienen medio, ¿no?, lentos con el tema de la acción climática, y para esto vamos a recapitular un poco en dónde estamos hoy 2020 con los grandes eventos que tenían que ocurrir, que obviamente todos se pasaron de calendario, pero el más importante, que es la COP, ¿sí?, la famosa Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se iba a celebrar en noviembre de este año. Se pospuso un año a noviembre de 2021, que se va a realizar en Glasgow, en Reino Unido. Y ¿te acordás que ahí ya cuando habíamos dado la noticia, yo te decía, bueno, que se haya pospuesto la COP no significa que se tenga que posponer la acción climática? Inevitablemente el temor era que sí, termine ocurriendo. ¿Y por qué? Porque este año 2020, vos sabés que era un año en el cual se tenía mucha expectativa. De hecho, se hablaba del 2020 como, bueno, era el segundo gran año después de lo que fue el 2015, que fue el año en el que los países llegaron a consenso con el Acuerdo de París. ¿Y por qué? Porque en función de lo que es la implementación del acuerdo, este año los países tenían que presentar planes de acción climática más ambiciosos, que técnicamente se llaman NDC, pero vamos a decirle estos planes de acción climática. Y cuando digo más ambiciosos, ¿qué significa? Que tienen que tener mejores metas, pueden ser nuevas o pueden ser actualizadas respecto de lo que ya presentaron hace 5 años. No pueden ser ni iguales ni peores, claro, sino la idea es que se vaya incrementando la ambición en la acción climática. Bueno, ¿cómo estamos hoy? En septiembre de 2020 venimos bastante flojos, solo 12 países lo han presentado. Por ejemplo, Chile, que presidió la COP anterior, fue uno de los países de la región que lo presentó, pero para que te des una idea, con esos 12 países que han presentado, representan solo el 3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, o sea, la incidencia en cuanto a marcar una diferencia es muy poca. Y el último dato que se dio a conocer en una nota del sitio especializado Climate Hub News de Reino Unido, en donde desde ONU Cambio Climático ya anticiparon que aparentemente en lo que resta de 2020 solo 80 países presentarían estos planes de acción climática más ambiciosos, 80 de 197 signatarios que hay en el acuerdo.
E incluso dentro de esos 80, ¿cuál va a ser el problema? Que ya sabemos que no van a estar los dos grandes países emisores. Por un lado, China, según se anunció desde la principal representante de la convención en este artículo que te mencioné, China no estaría dentro de esos 80 y Estados Unidos sabemos que tenemos que esperar a lo que ocurra en noviembre porque a día de hoy Estados Unidos se va el 4 de noviembre, que es un día después de las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Si llega a ganar un candidato que quiere volver al acuerdo, lo va a poder hacer a las semanas, pero inmediatamente después que se producen las elecciones, el segundo país más emisor del mundo se sale del Acuerdo de París. Así que veremos cómo continúa la situación en los próximos meses, pero si de algo ya ha demostrado la ciencia que el cambio climático, digamos, no se tomó la cuarentena, ¿no? Por el coronavirus y por eso se requiere también de la acción climática y que sea también más ambiciosa. Totalmente de acuerdo, Thaís. Muy bien, y vamos al tercer tema, y ahí sí espero ahora algo más relajante, espero ver algo sí, que me llene más los ojos. ¿Qué puede ser? Sí. Bueno, ¿querés que empecemos por pispear un poquito a ver de uno de los documentales de lo que se viene en el Greenfield Fest y después lo comentamos? Dale. Todo empezó hace 6 meses. Recibí una llamada de Jenny. Quería que hiciera un documental para tratar de cambiar los hábitos de la sociedad que perjudican a los animales. Lo primero que pensé fue en los bocadillos de jamón, las croquetas de pollo y los huevos estrellados. También pensé que al margen de la comida, mi vida no debía estar causando grandes afectaciones en el reino animal, del que me considero un gran amigo. Pero Jenny me contó que en un día normal duermo sobre cojines de plumas de oca, me ducho con productos testados en ratones, me visto con lana de oveja, me calzo piel de vaca y todavía no he salido de casa. O dicho de otro modo, que en un día normal duermo sobre cojines de plumas de oca, me ducho con productos testados en ratones, me visto con lana de oveja y me calzo piel de vaca. Así que aquí estaba yo, revisando las primeras entrevistas que había empezado a filmar para hacer un documental que cambiaría los hábitos de toda la sociedad. ¿Qué te pareció? ¿Te llamó la atención? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, es el típico documental de lo que yo llamo documental ambiental, pero más del género reality, ¿no? En donde si bien hay entrevistas con expertos, hay una persona en donde se protagoniza sobre todo esta vivencia, que en este caso es este director al que le dicen, ¿no? Que haga un documental justamente sobre el impacto de nuestro consumo en los animales y de forma también muy didáctica se va a replantear justamente cuál es la incidencia que tienen sus distintas acciones y sus distintas prácticas de consumo en los animales. Es un buen documental, digamos, introductorio al tema y en donde voy a hacer la aclaración, más allá de esas pequeñas imágenes que vimos, no hay grandes imágenes que impacten visualmente sobre el impacto, porque muchas veces sé que a veces hay temor, ¿no? Por ver este tipo de documentales, sobre todo referidos en la alimentación, que a algunos les puede llegar a llamar la atención para mal. Este no es el caso, hay cifras, hay ilustraciones, ¿no? Para recrear el impacto, que igual las cifras son igualmente llamativas, pero es un documental que, como bien dice el título, empatía, busca generar eso a partir de la propia experiencia de alguien que, bueno, va a evaluar cuál es su impacto. Habrá que ver hasta el final del documental si eso después lo lleva, ¿no? A modificar hábitos para después o si simplemente se queda en la realización del documental. Ojalá, y ojalá logremos una empatía mucho mayor con nuestro ambiente y con los animales. Thaís, muchísimas gracias y la semana que viene tráeme más, por favor, ¿eh? Quiero más documentales. El festival, el Greenfield Fest, el Festival Internacional de Cine Ambiental, comienza este jueves 10 hasta el próximo 17, así que obviamente la próxima semana te comparto otro, y que por justamente el contexto de la pandemia se va a realizar de manera online en la plataforma digital que estamos viendo en pantalla, greentara.tv, y el dato no menor en este contexto, recuerden que la entrada es por un valor de solo 300 pesos y se puede acceder a todas las películas, tanto las del Festival del Greenfield Fest como las del Festival de Cine para el Alma. Así que la próxima semana te traigo otra más. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer como siempre, Thaís. Que tengas una buena tarde. Gracias, Dan, igualmente. Gracias. Muy bien, señoras y señores, y me voy a poner de pie porque me está esperando el señor Willy Quirós